Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben, está disponible para que ustedes puedan verlo, escucharlo, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando. Allí en este canal se sube el programa de cada semana exactamente los sábados a las 5 de la tarde, pero ustedes pueden visitar el canal cuando quieran, cuando lo deseen, cuando gusten y encontrarán allí literalmente centenares de programas anteriores que están a su disposición. Gracias, amigas y amigos, por estar juntos, por acompañarnos para platicar de historia en este programa que es, como ustedes bien saben, simplemente la vocación de platicar de estos temas. No hay interés económico, no está monetizado, es simplemente por el gusto de estar juntos para recordar el pasado. Muchas veces, la mayor parte de ellos, el pasado mexicano. Por supuesto, también les reitero que están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o bien en los propios comentarios que permite el mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, una vez más, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y para esta ocasión vamos a platicar de un tema del cual ya he hablado en ocasiones anteriores, quizás no con la profundidad que espero hoy hacerlo, específicamente en el tema del Imperio Mexicano, en lo que se refiere a su falta de sucesores, de herederos, de príncipes imperiales. Miren, el antecedente de este programa es que hace unos días tuve la fortuna y el honor de dar una conferencia, una plática en realidad, en el Panteón de San Fernando, en donde organizaron un foro con motivo del aniversario 160 de la instalación en 1864 del Segundo Imperio Mexicano. Y yo platiqué acerca de Maximiliano, por supuesto, y de sus condiciones y relaciones familiares. Y ahí, en medio de las preguntas y respuestas, alguna amable persona inquirió acerca del problema, quizá de infertilidad o de cualquier otra causa que impidió que Maximiliano y Carlota tuvieran descendencia. Y este es un tema que a los mexicanos, por razones ignotas, nos es muy interesante, nos llama la atención profundamente, porque, como lo he dicho en varias ocasiones, Maximiliano en Austria, salvo un par de monumentos que tiene para recordarlo, es en realidad una nota de pie de página en los libros de historia. Y en cambio, para nosotros, aquí en México, Maximiliano se ha convertido en un personaje fundamental, principalísimo, interesantísimo, que quizá precisamente por ser un episodio tragicómico, una opereta diría yo, que no tiene mayor sentido, ninguna utilidad y que simplemente nos permite rememorar, recrear el pasado con gusto y con deleite, pues lo hemos convertido en un personaje de primera línea tanto a él como a su esposa, la emperatriz Carlota. Pero sin embargo hay temas, por supuesto, de profunda reflexión en torno al imperio que hoy no trataremos, como son las razones por las cuales lo trajeron a México los conservadores, también lo que Maximiliano hizo al establecer e iniciar una política de tipo liberal que molestó naturalmente a quienes lo habían traído, por supuesto sin descartar la tenaz oposición, la resistencia republicana que encabezó Benito Juárez, y naturalmente sin ignorar tampoco que hay dos temas de carácter internacional que van a contribuir decisivamente al fracaso del Imperio Mexicano, como lo son, primero, Estados Unidos de América, cuya guerra civil permitió que viniera Maximiliano y cuyo desenlace final con el triunfo
del Norte y de Abraham Lincoln va a obligar o apresurar la caída del imperio. Y a su vez, Francia. Francia, que es la principal promotora del imperio y que al retirarse, pues obliga necesariamente al fracaso imperial mexicano que conducirá finalmente a la ejecución de Maximiliano allá en Querétaro y a la locura por más de 60 años de la propia Carlota. Estos temas ya los hemos comentado en diversos programas y simplemente hoy quiero enfocarme al mayúsculo dilema que significa la falta de sucesión, el que no tuvieran hijos, el que no hubiera herederos, príncipes que pudieran en algún momento continuar una dinastía en México. Y este es un problema mayúsculo desde el punto de vista monárquico. Precisamente, parte de las razones fundamentales por las cuales existen monarquías en el mundo, a lo largo de la historia y aún contemporáneas, es porque hay la posibilidad de darles continuidad a través de los sucesores, los príncipes, los herederos a las coronas, cuestión que faltó absolutamente aquí en México en el caso de Maximiliano y de Carlota. Miren, déjenme iniciar primero con una importantísima advertencia. No hay ningún estudio científico ni tampoco histórico que pueda avalar o responder a la pregunta fundamental de por qué no tuvieron hijos, por qué no tuvieron descendientes Maximiliano y Carlota. Tenemos que recurrir a una serie de fuentes diversas, pero vale la pena también destacar que los protagonistas fundamentales de este problema mayúsculo, matrimonial, pero además también dinástico de una monarquía, que son Maximiliano y Carlota, poco, muy poquito dijeron acerca del tema de su falta de sucesión. Maximiliano expresó en varias ocasiones su interés por tener un heredero, sabiendo que él ya no lo podría tener de su propia sangre, de su propia estirpe. Esta preocupación se la manifestó al que fuera ministro de Francia y México, Alfonso Danó, quien en una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Francia le expresó que platicando con Maximiliano, el emperador de México le había confiado su angustia personal por su falta de hijos y los intentos que para tener un heredero tuvo que hacer aún sin ser alguien de su propia descendencia. Ahorita platicaremos cuáles son estos intentos que hizo Maximiliano. Por otra parte, la emperatriz Carlota fue un poco más fehaciente y por escrito. En las cartas a su abuelita le comentaba, como una cosa sabida, que como no tendrían hijos, se dedicarían tiempo completo, por entero, a gobernar. Para ella era una cuestión ya sabida por parte de su familia, el que no podrían tener hijos. Es decir, los dos protagonistas de este drama matrimonial y dinástico, Maximiliano y Carlota, expresaron, uno de viva voz, Maximiliano, y Carlota, por escrito, esta certeza de que no tendrían hijos y, por lo tanto, de que tendrían que buscar un heredero, razón importantísima y fundamental para que pudiera subsistir el imperio mexicano. Porque cuando llegan Maximiliano y Carlota a México en 1854, ya tienen para entonces 7 años de casados y
no han tenido hijos. Por lo tanto, ellos ya sabían perfectamente que no podían tenerlo. Ahora bien, no sabemos la razón. Expresaré algunas de las diversas hipótesis que se han planteado sobre este tema, pero el caso está en que no tuvieron hijos y cuando llegan a México saben que no los van a tener. Esto es un tema de primera importancia políticamente hablando para poder establecer un imperio, una monarquía, una dinastía. De otra suerte, pues no cabía el experimento de traer un monarca, de que éste viniera, se estableciera aquí y pues tratara de fundar un sistema de gobierno distinto al que había en México, sabiendo que no habría herederos. Ese es el planteamiento de este programa. Miren, esto es importante. Maximiliano y Carlota decidieron, ante la falta de sucesión dinástica, ante la ausencia de hijos de ese matrimonio, decidieron probar varias vías para tener un heredero. 3 de ellas de manera conjunta y una cuarta que fue una ocurrencia de Maximiliano. Déjenme enumerarlas en orden cronológico. Cuando le fue ofrecida la corona de México y finalmente la aceptó allá en Miramar el día 10 de abril de 1864, Maximiliano y Carlota ya sabían, insisto, en que no tendrían hijos. Y ahí se les ocurrió la primera solución, la primera alternativa. Designar como su heredero al trono de México al hermano menor de Maximiliano, al archiduque Luis Víctor. Inclusive, el propio Maximiliano llegó a plantearle a su hermano y a su mamá, la archiduquesa Sofía, y a su hermano el emperador Francisco José, la posibilidad de que Luis Víctor, su hermano menor, repito, contrajera matrimonio con alguna princesa del Imperio del Brasil, alguna hija del emperador Don Pedro del Brasil, de tal suerte que se casara con ella y de esta manera viniese a vivir a América, alternando sus estancias entre Brasil, la tierra de la que sería supuestamente su esposa, y estar listo para, en caso de ser necesario, trasladarse fácilmente a México para ocupar el trono mexicano en sustitución de su hermano mayor, Maximiliano. Esta es la primera alternativa que se plantean seriamente Maximiliano y Carlota. Insisto, invitar como heredero, designar como su heredero al hermano menor de Maximiliano, el archiduque Luis Víctor, pero no contaban con algo trascendental que tiene pues que ver con la propia forma de ser de los archiduques, y es que Luis Víctor es abiertamente, aunque disimuladamente con la moda y la costumbre de aquel tiempo, es homosexual. Obviamente, él rechazó primero la idea de venir a México. Por supuesto, rechazó la idea segunda de casarse con una princesa, con una mujer, pues, para hablarlo en términos claros. Y en algunos momentos de excesos, de escándalos por su conducta, el propio emperador Francisco José mandó encerrar de por vida a su hermano Luis Víctor por homosexual en un castillo atendido como castigo solamente por mujeres. Así se las gastaban, ¿eh? Había que acabar con el escándalo. Esta opción, por lo tanto, resultó fallida. Luis Víctor no aceptó. Francisco José, pues, le hubiera interesado, pero finalmente no. Todo por la condición particular y personal del archiduque Luis Víctor. Llegando ya a México, en 1864, el emperador Maximiliano decidió
realizar una gira para conocer su imperio, parte de su imperio, fundamentalmente el Bajío, recorriendo particularmente los estados hoy de Querétaro y de Guanajuato, y estando precisamente en la ciudad de Querétaro, sin Carlota, que se había quedado en la Ciudad de México, como ya lo platicamos en programas anteriores, como regenta, como gobernadora regente del Imperio Mexicano, Maximiliano, que tenía, según cuentan las crónicas, un gran corazón, vio con mucho pesar que en Querétaro un niño recién nacido, abandonado, porque su mamá había fallecido durante el parto y su papá pues era un desconocido, que este niño tendría pues dificultades enormes en la vida. Se enteró de este triste acontecimiento, inclusive le llevaron al niño para que lo viera. Y cuentan las crónicas de aquel tiempo, particularmente el Diario de Querétaro, que conmovido en un acto de magnanimidad, el emperador Maximiliano decidió, fíjense, bautizar al niño, apadrinarlo, pero además declararlo su hijo adoptivo. Le impusieron el nombre de Fernando Maximiliano José a este niño, que por cierto era otomí, era de raza originaria, habitante originario, otomí, y lo declaró su heredero en calidad de hijo adoptivo, príncipe imperial. Este niño, lamentablemente, falleció a los pocos días, venía seguramente mal, y pues fue frustrada esta idea de Maximiliano, compasivo, de designar como príncipe heredero a un niño adoptivo, hijo adoptivo de él, de raza otomí. Esto naturalmente fue un escándalo, particularmente quien se molestó profundamente fue la propia emperatriz Carlota, quien literalmente regañó a Maximiliano por andar haciendo esas cosas sin consultarla, y escandalizó también a los conservadores mexicanos. Imagínense nada más qué terrible situación la de estos conservadores que de pronto tuviesen que aceptar como príncipe de heredero del Imperio Mexicano a un niño otomí, cuando habían hecho hasta lo imposible por desplazar a un presidente también habitante originario de raza originaria, zapoteca en este caso, llamado Benito Juárez. Pero, como decía Carlota, la providencia puso las cosas en su lugar, y esto no pasó más que de un intento vano que duró unas pocas semanas, porque el niño lamentablemente falleció. El hijo adoptivo de Maximiliano de raza otomí, a quien le impuso su mismo nombre, Fernando Maximiliano José. Declarado príncipe del imperio, pero intento fallido por el fallecimiento de este niño. Ya un poco más en serio, a partir de 1865, Maximiliano y Carlota seguramente platicaron y llegaron a un acuerdo, los dos. Inclusive, hay testimonio tanto de las palabras que Maximiliano le expresó a Alfonso Danó, como de las propias palabras de Carlota escritas a su abuelita, en el que acordaron solicitarle a otro de los hermanos de Maximiliano, al que seguía en edad de él, al archiduque Carlos Luis, quien tenía 3 hijos, y que seguramente no alcanzarían a reinar, porque el emperador Francisco José tenía ya a su propio hijo, el archiduque Rodolfo. Ustedes saben, el que murió en la tragedia de Mayerling, aquel muy famoso, que se suicidó junto con su amante María Bétzera, era el heredero del trono austriaco en este 1865, y en cambio,
los hijos de Carlos Luis, el tercero de los hermanos Habsburgo, y particularmente el mayor de ellos, el pequeñito archiduque Francisco Fernando, pues seguramente nunca tendría posibilidad de reinar. Y entonces, a Maximiliano y a Carlota se les ocurrió la brillante idea de pedirle a Carlos Luis que le cedieran su hijo mayor. De esta manera, Maximiliano y Carlota recibirían como hijo adoptivo a su sobrino Francisco Fernando, quien vendría a vivir a México, sería designado príncipe imperial y heredero a la corona mexicana. Esta es la idea que tienen Maximiliano y Carlota, traer a un sobrino. Esta idea está perfectamente bien documentada, es real, auténtica esta posibilidad, y sin embargo, el archiduque Carlos Luis se niega. Y se niega por una razón, pues muy normal y muy entendible. Porque su hijo, ¿cómo va a permitir que su hijo mayor se vaya a otro continente a la aventura siendo apenas un niño? Es un papá, y seguramente la esposa de Carlos Luis, la archiduquesa madre de Francisco Fernando, pensaría exactamente lo mismo. Así que Carlos Luis rechazó la petición de su hermano Maximiliano de cederle a su hijo mayor Francisco Fernando, quien a su vez lo conocemos en la historia, pero del mundo entero, porque más adelante se convertirá precisamente a la muerte del archiduque Rodolfo en Mayerling. Francisco Fernando se convertirá en el heredero al trono de Austria y es quien será asesinado junto con su esposa, la condesa Sofía Chotek, en Sarajevo, precisamente en estos días, hace 110 años, el día 28 de junio de 1914, hace 110 años exactamente, cayeron asesinados por las balas de un anarquista de nombre Gavrilo Princip en Sarajevo. Este archiduque, heredero al trono de Austria, que en su momento Maximiliano y Carlota pensaron en designarlo heredero al trono mexicano. Con este rechazo, Maximiliano y Carlota tuvieron aún un intento más para vincular históricamente los dos imperios que han existido en México, el de Maximiliano, el segundo, con el primero, el de Agustín de Iturbide, y pensaron en que un nieto del libertador de México, el niño Agustín de Iturbide Green, hijo de Agustín de Iturbide, de Jerónimo Iturbide, con Alicia Green, recibirlo en adopción mediante el pago a la familia Iturbide de 150,000 pesos, designar a este niño heredero al trono mexicano, repito, para vincular históricamente las dos casas reinantes de México, los Iturbide y los Habsburgo, y pues de esta manera quedar bien, como lo hicieron efectivamente, con los conservadores mexicanos que estaban de plácemes por saber que el heredero al segundo imperio mexicano, al trono de México, era un descendiente de Agustín de Iturbide. Fue toda una tragedia, particularmente para la mamá, para doña Alicia Green, de origen norteamericano, quien se opuso terminantemente a que su hijo, quien le fue arrebatado, fuera designado heredero al trono de México, porque la familia Iturbide, particularmente la hermana mayor, doña Josefa Iturbide, hija del libertador, fue quien manipuló, maniobró y recibió los 150,000 pesos. El niño vivió en México. Carlota quiso imponerse como una especie de madre sustituta, inclusive diseñarle un plan de estudios, pero el niño pues jamás se acostumbró. La mamá se la pasaba implorando en las afueras de Chapultepec para poder ver a su hijo, la mamá auténtica, Alicia Green. Y finalmente, cuando Carlota parte a Europa, cuando enloquece y cuando le llega la noticia a Maximiliano
de este tristísimo suceso ocurrido en Miramar. Fíjense qué curioso. Maximiliano, que despreciaba a doña Alicia Green y decía que esa mujer estaba loca por pedir por su hijo cuando él le ofrecía a ese niño el ser emperador de México, Maximiliano, cuando supo que la que estaba verdaderamente loca era su esposa Carlota, decidió devolverle a doña Alicia Green a su hijo, el pequeño Agustín de Iturbide y Green. Así, de esta manera, dejó de ser también heredero al trono imperial. Así que Maximiliano y Carlota no tuvieron un heredero. Ya no solamente un hijo suyo, simplemente un heredero designado por cualquier vía, porque todos los intentos que se realizaron fracasaron. Los resumo. Primero, el archiduque Luis Víctor, hermano menor de Maximiliano, quien resultó ser homosexual y prefirió quedarse en su vida encerrado para siempre en un castillo atendido por mujeres. Segundo, el caso del niño indígena Otomí, que fue reconocido y adoptado por Maximiliano y que falleció. Tercero, el caso del pequeño archiduque Francisco Fernando, hijo del hermano de Maximiliano, Carlos Luis, quien no quiso que su hijo fuese nombrado heredero al trono mexicano. Y cuarto, este fracaso de Agustín de Iturbide y Green, que, insisto, a los conservadores mexicanos se les hacía muy romántico el poder vincular a las dos dinastías que han gobernado a México, las casas imperiales, y que también, pues, fracasó, porque la realidad siempre se impone. Enloqueció Carlota y la mamá del niño siempre se opuso a que fuese adoptado, se lo quitaran, pues, y nombrado príncipe imperial. Así que el imperio mexicano no tuvo herederos. Y claro, al final de cuentas, tampoco habría nada que heredarle, porque el imperio fracasó aún sin necesidad de un príncipe imperial. Pero amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, en el que estamos examinando las razones por las cuales Maximiliano y Carlota no tuvieron descendientes. Ya vimos en el primer segmento del programa los intentos que hicieron ambos, Maximiliano y Carlota, para designar un heredero, todos fallidos, y ahora vamos a entrar al tema concreto específico. Miren, no tenemos noticias fidedignas más que, de alguna manera, circunstanciales. Por ejemplo, el escritor José Luis Blasio, quien fuera secretario particular de Maximiliano, y quien escribiera un libro muy interesante que se llama Maximiliano Íntimo, Memorias de un secretario particular, cuenta como verdad sabida y notoria, primero, que Maximiliano y Carlota jamás durmieron juntos en México, que tanto en Palacio Nacional, llamado Palacio Imperial, cada uno tenía una alcoba separada, que igualmente en el castillo de Chapultepec también Maximiliano y Carlota dormían en recámaras independientes aparte, y que inclusive cuando viajaban juntos o se encontraban en algún lugar, por ejemplo el caso específico en la ciudad de Toluca, y los anfitriones disponían de una gran recámara para la pareja imperial, Maximiliano, en cuanto podía, le ordenaba a sus colaboradores que en algún otro lugar instalaran un pequeño catre que siempre viajaba con él para dormir separado de Carlota. Esto parece chisme histórico, pero es real. Está bien documentado desde el punto de vista de la voz de un testigo que estuvo cerca de ellos, José Luis Blasio. Así que había evidencia de que no tenían una especie de relación matrimonial afectiva, afectuosa. Corroborada y comprobada, y esto sí es importante,
por las palabras de la propia Carlota que le escribía a su abuelita y que le contara además también, años después, a su cuñada, la reina de Bélgica. Decía Carlota que ella era una especie de confidente, consejera, amiga, colaboradora de su esposo Maximiliano, pero nada más. No tenían ningún otro tipo más de relación. Estaban unidos, sí, por el proyecto imperial, por la ambición de los dos, evidentemente, de ser emperadores, de encabezar un imperio, pero sin embargo, no tenían mayor tipo de emoción afectiva que los hiciera vivir, dormir, cohabitar. Se sabe, y esto ya lo hemos platicado en alguna ocasión, que es una historia que no tiene nada de romántico entre ellos dos. Quizá Carlota sí estaba enamorada de su marido, de Maximiliano, cuando lo conoce, pero con el paso del tiempo se va a ir desencantando y Maximiliano, indudablemente, como eso sí está bien demostrado, se casó con Carlota literalmente por interés económico. Hoy sabemos, gracias a los documentos que en su momento pudimos encontrar, y digo pudimos porque yo lo hice, en el Archivo Real de Bélgica, que Maximiliano, literalmente, cuando el rey Leopoldo I de Bélgica le pidió que se casara con su hija porque ella estaba enamorada de él, Maximiliano a cambio pidió la entonces altísima cantidad de 3 millones de francos, con los cuales construiría el famosísimo castillo de Miramar. Se casó pues por interés. Ella quizá se casó por amor, enamorada. Pero esto llegará el día en que pues no cohabiten y en México en ninguna ocasión lo harán juntos. ¿Qué había pasado? Bueno, hay varias hipótesis. Una de ellas, la más socorrida, inclusive por los propios promotores del imperio, por los propios defensores del imperio, es que Maximiliano corría tantas aventuras, era tan mujeriego, tenía pues varias amigas y que no había mujer que estuviese a salvo de sus acechanzas, que es probable que tanta infidelidad de Maximiliano haya molestado y enojado a la emperatriz Carlota. Y es más, agravadas estas infidelidades porque se llegó a decir que quizá Maximiliano, fíjense, en un gesto condescendiente y compasivo, él mismo se negó a tener trato carnal con su esposa para no contagiarla de la sífilis que a él lo corroía. Esto se llegó a decir, inclusive lo comenta José Luis Blasio, el carácter mujeriego del emperador y el carácter quizá también de que había contraído una enfermedad vergonzosa, la sífilis, y quería evitarle el contagio a su esposa. Esto, naturalmente, es falso y se comprobó de una manera muy sencilla. La sífilis deja huella en los cuerpos humanos y cuando Maximiliano falleció, cuando los médicos lo embalsamaron y abrieron su cuerpo, perfectamente bien pudieron haber encontrado las huellas que nunca se borran de la sífilis y no reportaron absolutamente nada. También se dice que probablemente Maximiliano habría tenido algún tipo de defecto orgánico que le produjera la esterilidad. Inclusive se habla de que el niño tuvo unas paperas mal cuidadas. O quizá de que la misma Carlota probablemente fuese también estéril. No sabemos exactamente a ciencia cierta cuál de las causas puede serlo. Lo único que sí
podría más o menos comprobarse es que Maximiliano y Carlota dejaron de cohabitar, de dormir en la misma recámara, ya desde el remoto año de 1860, es decir, a los 3 años de casado. Y la hipótesis que yo en lo particular veo más plausible, que yo mismo he formulado, es que efectivamente Carlota estaba herida en sus sentimientos por una infidelidad de Maximiliano. Pero no una infidelidad con una mujer. Miren, finalmente, y hablando con toda crudeza, en las casas reales, los varones con título de alta nobleza, de la realeza, literalmente engañan abiertamente a las mujeres, y las mujeres lo saben, lo toleran, y no les queda otra más que pues una especie de razón de Estado, perdonar a sus infieles cónyuges, así sean príncipes o emperadores o reyes. Así que la infidelidad de Maximiliano tuvo que haber sido tan grave que impidiera el perdón que Carlota pudiera otorgarle. ¿Qué tipo de infidelidad podría ser esta? Una muy sencilla y única: que la infidelidad de Maximiliano no hubiera sido con mujeres, sino con un hombre. Y de esto hay bastantes certezas. Y existe, perfectamente bien documentado, el terror de Carlota, que le describiera a su cuñada, la reina de Bélgica, de el mejor amigo, el amigo íntimo más cercano de Maximiliano, el conde Carlos Bombels, o Bombelles, como ustedes quieran llamarlo. Un personaje misterioso que probablemente sea precisamente el amante de Maximiliano, y por las palabras de Carlota, herida en sus sentimientos, diciendo que le tenía miedo porque en alguna ocasión la habían amarrado de pies y manos Maximiliano y Bombeles. Quizá, el gran terror, el gran odio, el gran sentimiento, la gran molestia de Carlota es porque Maximiliano la había engañado con un hombre. El propio Maximiliano, cuando viajaba con Carlos Bombels, como por ejemplo cuando fue al Brasil, escribió que en la compañía de él había pasado los momentos más felices de su vida. Un Maximiliano que además también mentalmente, suponiendo que sea bisexual, mentalmente tenía otro ideal de mujer, la que había sido su primera novia, la princesa brasileña María Amelia de Braganza, a quien Maximiliano amó profundamente. Y fíjense esta historia tan terrible. Cuando Maximiliano iba a ser ejecutado en Querétaro el 19 de junio de 1867, le entregó a sus sirvientes una serie de objetos para que los llevaran y los entregaran a su mamá, la archiduquesa Sofía, entre ellos un anillo guardapelo, en el cual, en su cápsula, contenía un mechoncito de cabellos de la princesa María Amelia de Braganza, diciendo Maximiliano que ese anillo lo había usado toda la vida. Si esto es cierto, ¿qué pensaría Carlota de eso? De que Maximiliano tenía en sus dedos un anillo que contenía la reliquia de una princesa muerta hacía muchísimo tiempo, y que Maximiliano idealizaba, quizá con la tranquilidad de poder amar a una persona difunta que no crea problemas. Así que Carlota vivía entre las disyuntivas de enfrentarse a un marido que por una parte amaba a otra mujer ya difunta, y por otra quizá amaba a un amigo suyo, al conde Carlos Bombels, y probablemente Carlota fue testiga de algo que no sabemos, pero que con terror le narró a su cuñada
la reina de Bélgica. Así que finalmente pues no hay herederos. No tuvieron nunca herederos Maximiliano y Carlota, no tuvieron hijos. No sabemos, repito, cuál será la causa exacta, pero yo atribuyo efectivamente a que se trate de esta infidelidad gravísima de Maximiliano, bien con su amigo, bien porque en mente siempre estaba presente la difunta María Amelia de Braganza, y esto seguramente Carlota, ni una cosa ni la otra, ni la presencia de Bombel en físico, ni la presencia de María Amelia en lo presencial, en lo espiritual, era del agrado de la emperatriz Carlota. No sabemos cuál sea la realidad. Ahora bien, a pesar de todo esto, a pesar de la objetividad demostrada de que no hay hijos, de todas maneras, la maledicencia pública, como siempre ocurre en el ámbito humano, le atribuyó tanto a Maximiliano como a Carlota la existencia de hijos ilegítimos. Se ha llegado a decir en muchos lugares, y es una forma común pues de expresar la historia de Maximiliano y Carlota, que los dos tuvieron hijos bastardos, cada uno con su lado, con distintas parejas. Particularmente se habla con cierta pues seguridad, aunque errónea, de dos personajes, de los cuales en alguna ocasión ya platicamos aquí en este programa. Primero, a Maximiliano le atribuyen que tuvo un hijo bastardo, un hijo ilegítimo, con la señorita Concepción Sedano, a quien le atribuyen el carácter de hija del jardinero de la Casa Borda en Cuernavaca. Inclusive hasta un mural hay en la propia Casa Borda, en el Jardín Borda, en el que se ve a Maximiliano a caballo, de alguna manera coqueteando con una mujer, a quien llaman la India Bonita, que se encuentra a un lado, con la cual habrá tenido un romance muy intenso cada vez que Maximiliano visitaba la ciudad de la eterna primavera, que es Cuernavaca, y en donde esta mujer, la India Bonita, Concepción Sedano, quedaría finalmente embarazada. Esta es la historia que ha corrido y que mucha gente la cree. Y bueno, ahí en Cuernavaca casi están seguros de que fue real y auténtica esta aventura amorosa de Maximiliano con la India Bonita. Entre el Jardín Borda o la casa que mandó construir en Acapatzingo, ahí cerquita, ahí fueron los escenarios de este tórrido romance que supuestamente daría como resultado a un hijo llamado Julio Sedano. Un personaje muy interesante del cual ya, repito, en alguna ocasión hablamos de él, porque Julio Sedano se iría a vivir a la ciudad de París, y en donde, por razones quizás de la propia moda, utilizaba una barba larga que la peinaba a semejanza de Maximiliano. Pero insisto, por una cuestión de moda. Pero ocurrió que Julio Sedano, que no tenía un modo de vivir estable, en París estaba casado con una mujer también mexicana, la cual se había llevado allá, trabajaba en lo que pudiera en una compañía de importaciones y exportaciones, pero también dedicaba su tiempo libre a otros menesteres, como ser secretario de la legación o embajada de Nicaragua en Francia en los días de la Gran Exposición Universal del año de 1900. Y allí Julio Sedano va a conocer al gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Y Rubén Darío, en son burlón, al mirar a Julio Sedano, le dijo, como especie de chiste, «Oye, ¿te pareces a Maximiliano?» Y Rubén Darío,
un señor además también de la francachela y de la bohemia, se encargó de difundir este parecido con todas sus amistades y corrió el rumor de que era el hijo de Maximiliano. Inclusive el propio Julio Sedano, abusando de esta fama que le fue creada como un supuesto hijo de Maximiliano, abusaba, literalmente abusaba de las familias de mexicanos que vivían en Francia, antiguos exiliados del imperio, y trabajaba de invitado. Asistía a los convites, a las fiestas de estas familias mexicanas, argumentando ser hijo bastardo del emperador Maximiliano. Sabemos el triste desenlace de esta historia, que es totalmente falsa, pero sin embargo, Sedano sí se hacía pasar por hijo de Maximiliano, pero al final de sus días, en el juicio al que fue sometido y procesado, declararía el nombre de su papá y de su mamá, oriundos ambos de Pachuca, ciudad en la que nació en 1866, y que nada tenía que ver con Maximiliano. Sin embargo, su historia es de una leyenda fantástica porque seguramente lo recuerdan cuando hablamos de este personaje. Una vez que Rubén Darío se disgustó con él porque Julio Sedano quería chantajearlo para que le diera más dinero a cambio de no decirle a su esposa legítima que Rubén Darío andaba con otra mujer, la famosa princesa Paca, pues Rubén Darío lo despidió y Julio Sedano pasó miserias allá en París hasta que logró acercarse al círculo íntimo de una famosísima bailarina que ya para entonces estaba en decadencia y que se dedicaba también a la prostitución, la famosa Mata Hari, a quien decidió servir en su calidad de una especie de secretario. Y Mata Hari le dictaba cartas que Julio Sedano escribía en tinta invisible para informar a los alemanes de los movimientos de tropas francesas en los días de la Primera Guerra Mundial. Ya sabemos que Julio Sedano y Mata Hari fueron descubiertos, fueron puestos en prisión y que finalmente, sometidos a juicio, en el castillo de Vincennes, los dos fueron condenados a morir. Y consecutivamente, con 2 días de diferencia, fueron fusilados tanto Mata Hari como Julio Sedano, quien pasó a la historia con esta fama equívoca de ser el hijo bastardo de Maximiliano, cuando él mismo, repito, en su juicio, declaró que no lo era. También, por otra parte, Carlota ha sido objeto de este tipo de difamación. Se dijo inclusive que había tenido 3 amantes, imagínense, en México. El primero de ellos, el coronel Feliciano Chavarría, que era el caballerango mayor de la Casa Imperial Mexicana, quien acompañaba a Carlota siempre que ella salía a pasear a caballo. Después se dijo que el coronel Miguel López, aquel que después traicionaría en Querétaro, que todos hemos oído hablar de él, que fue su acompañante, su jefe de escoltas cuando Carlota visitó la península de Yucatán. Se cuenta que Miguel López, que estaba perdidamente enamorado de Carlota, dicen, para obtener sus favores y que ella perdiera su dignidad y convencerla a la mala, le dio toloache, esta sustancia que causa seguramente adicción, y que así pudo abusar de ella. Y también se dijo después que dada la lejanía de su esposo Maximiliano, con quien había encontrado consuelo y refugio Carlota, fue con el comandante de la Legión Belga, del cuerpo de ejército belga que su papá, el rey Leopoldo, envió para custodiarla, para que le sirviera de escolta, el coronel Alfred van der Smissen. Se dice que tuvo gran cercanía con van der Smissen y que inclusive es él quien la embaraza. Se cuenta además también que Carlota salió de México precipitadamente. Sabemos hoy que fue a pedir dinero,
a Napoleón, pero salió de México precipitadamente, dicen las malas lenguas, para poder dar a luz al fruto de su embarazo ilícito que tuvo, producto de su relación adúltera con el coronel Van der Smissen, y que dio a luz un niño en el camino de la ciudad de Gante y que le puso como nombre Máximo Weygand. Máximo, en recuerdo a Maximiliano dicen, y Weygand, que en flamenco es Camino de Gante. Este niño, que además es un personaje famoso en la historia de Francia, más adelante será general, héroe de la Primera Guerra Mundial y mariscal de la República Francesa en los días terribles del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y como comandante en jefe del ejército francés, a él le va a corresponder la tristísima misión de rendir ante los nazis, ante Hitler, la resistencia francesa. Él es el que pierde la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia cae en poder de los alemanes. Claro, ya después se demostraría que Máximo Weygand sí es en efecto hijo de un adulterio, pero no de Carlota, sino del hermano de Carlota, el rey Leopoldo II de Bélgica, que lo tuvo con una dama de honor de la corte, y efectivamente dieron a luz a este niño, hijo ilegítimo del rey Leopoldo II, no de Carlota. Este es el drama, pues, conyugal, e inclusive con estos inventos, con estos terribles inventos de las infidelidades de Maximiliano de Carlota, atribuyéndoles hijos bastardos a los dos, Julio Sedano a Maximiliano y Máximo Weygand a Carlota, sin ningún fundamento de realidad. Déjenme culminar con una afirmación todavía más rotunda en beneficio de mi propia hipótesis de que Carlota probablemente resistiera, decidiera no tener jamás ningún tipo de relación con su esposo Maximiliano por sus infidelidades con un varón. Debe haber sido tan duro el golpe. Y déjenme referirme ahora a esto que comentaba yo hace un momento, de este último viaje de Carlota cuando sale de México para pedir ayuda, y en donde como decía yo hace rato, le atribuyeron que fue para dar a luz a Máximo Weygand. En realidad fue a pedir dinero a Napoleón. Necesitaban 500,000 pesos para que sobreviviera el imperio mexicano. Nada más que, fíjense, esto es bien interesante, Carlota era la mujer más rica del mundo en ese momento. En su cuenta bancaria, en la famosa casa Rothschild, en Francia, tenía depositados 8 millones de pesos en efectivo, en numerario, y ella solamente le pidió a Napoleón 500,000 para la subsistencia del imperio. Si ella era tan rica, ¿por qué no le dio dinero a su marido? Porque seguramente lo odiaba, porque su marido lo había engañado con un hombre y ella no estaba dispuesta a sufragar el imperio mexicano con su propio dinero, porque su marido, Maximiliano, le había sido infiel con su amigo Carlos von Beers. Y Carlota decidió no poner un solo peso de su abundante patrimonio para ayudar a su esposo. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.